Hola chicos y chicas de quinto. Bueno, espero que anden muy bien. Bueno, hoy vamos a charlar un poco de lo que es esta segunda parte del año y sobre todo la clase 10. Bueno, yo estuve viendo las encuestas que ustedes contestaron y he tomado algunas cosas para trabajar. Ustedes saben que yo les había dicho que el programa de quinto se divide en 3 cosmovisiones: la de ciencia ficción, la realista y la fantástica. Bueno, justamente en la encuesta, lo que más surgió de entre ustedes, en el último punto, fue poder ver cuentos fantásticos y teatro. Esas fueron las 2 variables. La realidad es que tenemos poco tiempo, o sea, las clases son muy acotadas, no son igual que si fuese presencial. Entonces tuve que reducir mucho el programa, mucho los temas. Teatro ya han visto en otros años, en cuarto tengo entendido, entonces he preferido que veamos más que nada lo que es fantástico, que es uno de los ejes de quinto, y la realista. Ahora en la clase 10 vamos a ver la cosmovisión realista, y en las clases que siguen. Y ya en las últimas clases vamos a ver lo que es fantástico. Ustedes muy bien en la encuesta, cuando yo les pregunto qué entienden por cosmovisión o para qué sirven las cosmovisiones, muchos de ustedes muy bien dijeron que son formas de ver el mundo. Exactamente. Las cosmovisiones son distintas formas de ver el mundo, en este caso a través de los textos literarios. La literatura siempre tiene que ver con la realidad y nos hace cuestionarnos la realidad. Nosotros veíamos que en la ciencia ficción ponía en discusión muchas cosas de nuestra sociedad. Bueno, toda la literatura nos genera eso. La que vamos a ver ahora, que es la cosmovisión realista, aún más porque tiene que ver con cosas reales o con cosas que han pasado en nuestra sociedad. Vamos a ver un eje en específico. Vamos a arrancar con la novela La Casa de los Conejos, que yo les dije. Y vamos a ver acá les comparto. El eje que vamos a ver principalmente va a ser literatura, dictadura e infancia. Este eje se encuentra dentro de la cosmovisión realista. Lo vamos a trabajar a partir de la novela La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, que es una escritora argentina. Esta autora sitúa su relato en la última dictadura cívico-militar y se basa en la experiencia de los montoneros, a partir de una narradora infantil, una niña. Bueno, vamos a ver cómo se mezcla la ficción y la realidad, la historia y la ficción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Laura Alcoba en este relato es una novela de ficción, pero toma hechos históricos reales, como fue la última dictadura militar, la del 76, específicamente la organización Montoneros. Pueden buscar información, pero básicamente fue una organización armada que se unió para derrocar a los militares. Obviamente no lo lograron porque eran muy pocos, y porque los militares sabemos lo que hicieron. Pero bueno, digamos que hay un recorte en esta perspectiva porque es desde los montoneros y la novela la narra una niña, una nena, desde su punto de vista infantil, cómo vive esa situación, ese contexto. Esto va a ser importante, porque no va a ser cualquier punto de vista, sino que va a ser el de una niña, el de una infancia. Y eso va a tener su particularidad. Muy bien. Vuelvo a esto. Bueno, luego, aparte de leer la novela, la vamos a relacionar con un documental, La Guardería, donde se habla de la vida y militancia de montoneros. Sus hijos, hijas, hijes de los montoneros cuentan en primera persona cómo fue vivir una infancia clandestina, oculta y en el exilio. Luego vamos a ver la película Infancia clandestina, donde también se retrata ese contexto de la Argentina a través de la experiencia de un niño. Bien, entonces, esto va a ser importante. Aparte de leer la novela, vamos a ver un documental que dura 1 hora, y luego, al final, vamos a ver la película Infancia clandestina. En esta clase 10, ahora les voy a presentar bien, pero específicamente, pero en la clase 10 vamos a empezar a leer la novela, un poquito, y a ver el documental. La película la vamos a dejar para después. Pero sigo acá, con el eje. Objetivos de este eje.
Ver la relación entre ficción y realidad, entre literatura e historia. Analizar un periodo importante de la Argentina desde un punto de vista concreto, desde los montoneros, ¿sí? Y este último punto, cómo se constituye la infancia o infancias y la construcción de una voz narrativa infantil. Este último punto es el que más nos interesa a nosotros porque es el punto de vista literario, ¿sí? Vamos a ver cómo en este texto y también en el documental se muestran esas infancias plurales, diversas, cómo esas infancias vivieron este contexto, cómo estos niños, niñas, se debaten entre sus preocupaciones infantiles, por ejemplo, ir a la escuela, su primer amor, su primer beso, con preocupaciones de los adultos de ese contexto tan violento que fue el de la dictadura, sumando que sus padres eran guerrilleros, porque los montoneros eran una organización armada. Entonces, cómo estos chicos viven ese contexto tan contradictorio, tan tenso, ¿sí? Eso va a ser lo principal de esta novela y del documental. ¿Qué más? Aspectos a tener en cuenta. Bueno, vamos a leer la novela en partes. Primero, en esta clase 10, el prólogo y el capítulo 1. Después del capítulo 2 al 6, del 7 al 12, del 13 al 18. Vamos a ir viendo. Es importante sostener un ritmo de lectura constante. Realizaremos tareas de análisis, comprensión, debates, intercambios. Las reuniones por Zoom, que las vamos a empezar a hacer, serán interesantes para intercambiar oralmente y generar debates sobre la obra, y también usaremos esta modalidad para hacer talleres de escritura. Bueno, esto es importante. La novela es corta, se lee fácilmente, es un lenguaje muy coloquial. Les voy a pedir que ustedes tengan una lectura constante, que traten de seguirla, y además que sean lectores activos. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen el texto en papel, márquenlo. Cuando vayan leyendo, marquen con lápiz lo que les parezca importante, lo que les llame la atención, lo que les resulte interesante. ¿Sí? Márquenlo, sean activos. Y si lo tienen en PDF, que yo se los voy a pasar, en una hoja aparte anoten cosas. Sobre todo cosas que tengan que ver, que a ustedes les importen, y cosas que yo les voy a marcar como aspectos clave a tener en cuenta. Esto significa no leer así nomás, sino detenidamente. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora les comparto de la clase 10. Bien, clase 10. Actividades. Ver el documental La Guardería. Esto nos servirá como introducción a la novela y para conocer un poco más sobre la organización Montoneros. Especialmente cómo vivieron esta etapa sus hijos, que ya lo dijimos. Acá tienen el enlace. Dura 1 hora, ya les dije. Y después leer el prólogo y capítulo 1 de la novela La Casa de los Conejos. También son cortitos. ¿Cuáles son las consignas principales? Sobre el documental, a partir de los testimonios de los hijos que vivieron en la guardería, ¿cómo describen o perciben sus infancias? Describir y justificar. Claro, ya les voy adelantando un poco. En el documental, en primera persona, chicos y chicas que fueron hijos de montoneros cuentan cómo fue vivir esa infancia tan tensa, y aparte en el exilio, porque sus padres para resguardarlos los mandaron a vivir a Cuba, con otra gente. Entonces, ellos cuentan cómo fue vivir con otros nenes que estaban pasando por lo mismo, lejos de sus padres. Bueno, son testimonios bastante fuertes. Entonces, como consigna en este caso, es que ustedes puedan detectar cómo percibían ellos sus infancias, ¿sí? A partir de lo que dicen en el documental. Por eso es importante que ustedes anoten. ¿Bien? Bueno, eso sobre el documental. Y sobre la novela, La Casa de los Conejos, aspectos a tener en cuenta. Del prólogo, es cortito, son 2 carillas. ¿Cómo es la narradora? ¿Qué quiere contar y para qué? ¿Sí? Esto es importante. Del capítulo 1. Datos históricos de la Argentina de esa época, que puedan detectar hechos, sucesos, personas históricas de ese momento. También cómo es la narradora, porque no es la misma narradora la del prólogo que la del capítulo 1.
ya van a ver por qué, pero no es la misma. ¿Cómo es? ¿Qué intereses de la infancia tiene? ¿Y qué preocupaciones nuevas le surgen a partir de su cambio de vida? Bueno, o sea, ¿qué cosas le interesan de su infancia? Que ya les dije que era una niña. ¿Y qué cosas nuevas le empiezan a preocupar a partir de que sus padres empiezan a militar? Y también del capítulo 1, la narradora entiende pero debe callar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo afronta esto? Bueno, se van a dar cuenta que ella entiende lo que está pasando y los padres le cuentan la verdad, pero quiero que ustedes puedan detectar cómo ella percibe esto, cómo lo afronta y por qué lo hace, por qué se silencia, ¿sí? Bien. Entonces las consignas son esas: ver el documental, leer el prólogo del capítulo 1 y anotar estas cosas importantes, estos aspectos que les pongo acá, que ya se los comenté. Bien, y acá unas recomendaciones. Bueno, ya se los dije. Recomiendo ver el documental con la hoja a mano para ir anotando. Leer la novela subrayando o así es en PDF en una hoja. Y esto implica ser un lector activo. Y además de esto, vieron que vamos a empezar a tener reuniones por Zoom. Todavía no sabemos bien cómo van a ser, si van a ser obligatorias, optativas, bueno. Pero puede ser una buena instancia para que nosotros podamos primero vernos, que no nos vimos, poder charlar y encontrarnos, y también para poder debatir sobre el texto, ¿sí? Oralmente, cara a cara, digamos, por lo menos a través de la computadora. Así que por ahí puede ser una buena oportunidad para hacerlo más parecido a un debate, como tendríamos en una clase, ¿sí? Por eso va a ser importante que ustedes tengan trabajado el texto. Bien, a ver si me queda... Bueno, en esta clase entonces les voy a mandar 3 cosas. Estos 2 PowerPoint, el primero con el eje y el segundo con la clase 10. Les voy a mandar el PDF de la novela. Si se la pueden comprar o la pueden conseguir, genial, porque está bueno tener el libro. Pero si no, les mando el PDF. Y algo más. Ah, otra cosa. Quizás, seguramente, estamos en proceso todavía, pero vamos a trabajar de forma interdisciplinar con inglés y con música, en base a este texto y a este tema. Todavía no lo tenemos tan definido, ya les vamos a avisar, pero seguramente trabajemos con esas materias en relación. Bien, bueno, no me queda más nada, así que espero que se enganchen con la lectura, saben que me pueden comentar, me pueden decir, me pueden preguntar todo lo que quieran. Bueno, espero que anden muy bien. Les mando un beso muy grande.